Bienvenidos, mi nombre es Edmundo Larcón y junto con Brenda Ballín estaremos leyendo y comentando el libro Vivir sin máscaras. Empecemos. Capítulo número 1. Aceptar nuestras dualidades. Una voz interior te dice que hay mucho más en tu vida y en ti mismo de lo que eres capaz de experimentar en este momento. Conferencia del Guía 204. ¿Qué es el camino? Y empezamos con subtítulo Simplemente Susan, permitir el flujo de la vida. Camino a través del viento de los bosques en una mañana de enero en Virginia. Hojas ocre cubiertas de escarcha se rompen bajo mis tenis negros. A mi alrededor hay robles y olmos, algunos pinos blancos y arriba el cielo azul. Ahora, un brillante manchón del verde de una enredadera cubre la tierra. Me muevo con rapidez hacia nuestro tramo de la carretera estatal, justo pasando este bosque. La conciencia de mi ritmo me hace detenerme, escuchar. Es difícil ir tan adentro como para escuchar estos bosques invernales, sin pájaros que cantan, sin el silbido del viento, sin animales que rascan, sin ningún sonido, excepto el sordo y lejano zumbido de la autopista. Pero empiezo a oír, tal vez sentir algo, un firme y grave latido que se siente como el pulso de la vida dentro de estos árboles, y me doy cuenta de que mi presencia humana está interrumpiendo algo que debería ser dejado solo. Así que retomo el ritmo apresurado de mi marcha. Pero, ¿quién escuchó este mensaje? ¿Quién es esta Susan que se apresura quien se apresura a través de un revigorizante bosque en una fría mañana? Siempre me ha gustado tener un nombre común. Eso me ayuda a dejar la preocupación de la grandeza, la cual me ataca de vez en cuando, tan rápidamente como se cura una gripa común. Sí, si tengo un nombre más oculto, uno que solo uso para llamarme a mí misma, este es Mujer que mira hacia adentro. Se me ocurrió mientras leía Seven Arrows algunos años, pero ese nombre también lo siento aceptablemente modesto. De ninguna manera encierra la pretensión de conocer mi esencia, como lo harían los nombres del estilo Shanti, Ananda o Shakti. A veces, cuando me encuentro atorada en los meandros espinosos de la ansiedad y la duda, que se encuentran justo del otro lado de la grandeza, quisiera tener un nombre sagrado o un mantra mágico que me hiciera sentir segura de mi esencia divina. Pero entonces me acuerdo de que el trabajo consiste en hacer pasar la divinidad a través del simplemente Susan. Hace años, cuando conscientemente disfrutaba de mi identidad como practicante de budismo zen, en una terapia de grupo expresé mi deseo de manifestar más claramente la calma interna que podía alcanzar en una larga sesión de meditación zazen. Me desesperaban mucho mis estados mentales habituales de dispersión y ansiedad. Alguien propuso que le hablara a una almohada que representaría mi ser ansioso e imperfecto y que le dijera con claridad cómo debería de mejorarse a sí mismo. Al pasar a sentarme sobre el cojín, sentí el dolor de juzgarme a mí misma y lloré como la niña rechazada que también sabía que estaba dentro de mí. Pues, si me juzgo a mí misma, también yo siento el peso del propio juicio que me hago. El padre crítico y el niño rechazado, el dominante y el dominado, un impas. Intervino un amigo y tiernamente propuso que tal vez siendo simplemente Susan, tal como era en cada momento, llegaría a la esencia del Zen. Nada más, nada menos era necesario
aparte de la aceptación total de mi experiencia en cada momento. Una revelación, simplemente eso, simplemente Susan. En la carretera estatal empiezo a realizar la tarea que escogí, recoger la basura que dejaron los paseantes desde la última vez que pasé por esta parte del camino que hemos adoptado, los miembros del Seven Oaks. Pequeño comentario, Seven Oaks es un lugar donde ella trabaja, como un tipo de retiros. Continúo la lectura. Caminando vivamente, me tuve que agachar muchas veces para recoger los desperdicios de nuestra civilización, desperdicios de objetos desechables, y ponerlos en la bolsa de plástico anaranjada que traía para tal objetivo. Envolturas de papel, aluminio de McDonald's, Taco Bell, Taste Freeze, latas, botellas de cerveza, paquetes vacíos de cigarrillos, en fin. Entre agacharme y poner los desperdicios en la bolsa, mi conciencia está en caminar y respirar, lo cual es muy visible con el vaho de cada exhalación. Simplemente caminar, simplemente respirar. Y entonces me acuerdo de una anécdota de mi hija de 10 años, Pamela, en la que dos niños de su escuela, justo antes de las vacaciones de Navidad, fumaban cigarrillos de dulce y exhalaban como si echaran humo. Engañaron a una maestra que pensó que eran cigarrillos de verdad, niños y cigarrillos de dulce. Todavía siento el sabor blanco y polvoso de mi propia infancia, cuando yo también alternaba los chupetones en el dulce y las exhalaciones en el aire frío. Nada ha cambiado desde entonces, aunque hay 42 años entre mi hija y yo, salvo que jamás hubiera tenido la osadía y la capacidad lúdica como para tratar de engañar a la maestra. Yo era una niña asustada y muy bien portada, y de pronto, justo debajo de la superficie de la conciencia, siento cómo me atrapa una ligera tensión o bloqueo. ¿Qué es? ¡Ah! ¿Qué es esto? La pequeña superioridad moral tratando de reafirmarse conforme camino haciendo el bien, recogiendo la basura de mis vecinos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esa presión por hacer el bien? ¿Hacer el bien para ser alguien especial? ¿Para qué? ¿Para qué justificar mi existencia de alguna manera? ¿Por qué no me basta simplemente con ser? Me acuerdo de mi padre, súper crítico, súper consciente, y cómo yo trataba de ganar su aprobación, casi creyendo que lo lograba, o que de menos me convertiría en una persona valiosa. Me esforzaba muchísimo por llenar todos los requisitos exteriores necesarios para ganar su aprobación. Obviamente, eso jamás me dio el sentimiento de seguridad y de valía, ese que tanto buscaba, ese sentimiento de no sé qué que todos parecemos desear de nuestros padres, un sentimiento que mágica y equivocadamente creemos que nos pueden dar. Ahora, ahora sé que ya no hay más papás ni mamás. Puedo entonces acabar con ese rollo de andar probando mi bondad. Puedo darme por fin permiso de soltar el gancho. Puedo por fin caminar por esta carretera. ¿Por qué? Porque camino con esta carretera así nada más, por mí y para gozar la existencia, no para hacer el bien, ni siquiera para mejorar el mundo, simplemente porque caminar por aquí y limpiar basura es lo que está sucediendo. Así, simplemente Susan. Pasa un coche y saludo a mi vecina y nueva amiga, una mujer negra, o debo decir afroamericana. Yo,
que mi familia puede ser más reciente americana que la suya, no me llamo a mí misma escocesa americana. Sin embargo, entre los negros de Estados Unidos, la búsqueda de autodefinición cultural es mucho más importante y está llena de mucho dolor racial. Cambiar de palabras refleja la búsqueda continua de una identidad digna. ¿Qué tanto me define a mí mi piel blanca? Lo cierto es que interiormente me siento multirracial, coloreada por el arco iris, poseedora de los dos géneros, y sin embargo, soy consciente de los límites de percepción que surgen de mi identidad exterior en esta vida, en tanto que mujer blanca de edad madura. ¿Puedo abandonar la idea de un ser fijo? Mi conciencia simplifica exteriormente, mirando los tenis negros que suben por el cerro de la carretera gris, interiormente observando la respiración, algo de jadeo, manteniendo el ritmo. Entonces, me percato del resplandor de la escarcha que cubre dos montones de pasto amarillento al lado del camino, luz que atraviesa las hojas congeladas, creando miles de pequeños prismas. El sol iluminando el agua, ya sea a través de las gotas de lluvia, de rocío o de escarcha, siempre me ha conmovido. Me detengo, mis piernas están débiles y mojadas. Mi cuerpo vibra con el mismo sacudimiento eléctrico que la escarcha reflejando el sol. Mi campo visual se suaviza, la energía pulsa al subir por mis piernas y empieza a disolver mi sensación del ser definida por la piel, haciendo que me expanda hacia el exterior para envolver la belleza de este frío momento. El espacio, que hasta hace un momento había sido ocupado por la ropa interior para el frío y la banda que rodea mi cabeza, ahora es ocupado por el asombro. Agua congelada que refleja la luz solar se convierte en un maravilloso regalo de la creación. Y, con ese regalo, lo ordinario se vuelve extraordinario. De vuelta a una focalización precisa, de vuelta a una focalización precisa. Veo la basura junto a ese pasto escarchado, una taza de café hecha de poliestireno blanco de la tienda 7-Eleven con un letrero que promete lo mantendremos, lo mantendremos acelerando. El sonido de la autopista se acerca y el aceleramiento de la vida más cerca. Un asomo de desper- un asomo de desprecio por el aceleramiento y la gente que tira basura. Sin embargo, no es tan difícil mover mi conciencia hacia momentos en los que me da miedo bajar la velocidad, en los que todo lo que da seguridad se encuentra dentro de un coche que se aleja de algo o que está yendo hacia algo, independientemente de qué sea ese algo o de qué imagine uno que es, siempre y cuando no estemos en el aquí y en el ahora. Momentos en los que todos los que están fuera del coche, especialmente el piso, son otro, lo cual no importa, pues solo se trata de un lugar, una cosa que recibe nuestro rechazo. Puedo entrar en los lugares dentro de mí en donde merodea la crueldad, como antes lo he hecho, y también es seguro que puedo encontrar la conciencia del que tira la basura, porque él realmente sé que también soy yo. Él también es yo. Un agudo dolor en mi corazón aparece al recordar un encuentro reciente con Pamela, tal como suele hacer cuando no nos estamos llevando muy bien, cuando necesita hacer
algo patente su individualidad. Ayer en la tarde Pam huyó de la casa, llevándose una maleta a otra casa en los terrenos de Seven Oaks, tal como sucede generalmente. Me llamó media hora más tarde para pedirme que fuera a recogerla, y yo le dije, no, alguien tan grande como para irse de la casa es suficientemente grande para volver sola. Pero volvió sin la maleta, y más tarde accedí a llevarla para que la recogieran, mientras pensaba que estaba cometiendo un error al ayudarle a sostener su voluntariosa manipulación. Tan pronto como subimos al coche, Pamela dijo, «Te quiero, mamá». Yo le respondí cínicamente, «¿Quieres decir que estás contenta porque te hago este favor, no?». Contestó aparentemente sin sentirse lastimada, «No, solo pensé que necesitaba saber que te quiero». Ah, dejando entrar en mí lo que me acababa de decir. Cambio el tono. Ah, dejando entrar en mí lo que me acababa de decir. Le respondí con toda sinceridad. No me siento muy querible en este momento, hija. Ya lo sé, por eso te dije que te quiero, ma. Pues gracias. Me calmé un poco, pero solo un segundo antes de pasar a preguntarle por qué había estado tan de mal humor después de que regresó esa mañana de la fiesta de cumpleaños en casa de su amiga Sonia. Ella me dijo que al ver que su amiga podía pedirle a su mamá que dejara solas a las niñas y que ella lo hiciera, se había enojado en contra mía, porque tú no me dejas pasar la noche sola con mis amigas, porque tú nos dices cuándo irnos a acostar y no nos dejas decidir. Todavía en mi estado de ánimo defensivo le contesté, pues porque cuando invitas a tus amigas a nuestra casa, actúas con menos madurez que Sonia. Tan pronto como salieron esas palabras de mi boca, las palabras sonaron tontas y agraviantes, incluso desde mi punto de vista. Pam solo dijo con tristeza, eso es lo que siempre me dices. Y ahí se acabó la plática. Hasta ahora pude escuchar la dura maldad que había en mi voz y lamentar la oportunidad que perdí para hablar de cómo podríamos darle su lugar a nuestra mutua necesidad de negociar nuestras fronteras. Y cómo esta mañana le eché un vistazo al libro de Alice Miller sobre el abuso en contra de los niños. Estoy agudamente consciente de lo fácil que es caer en una inconsciente superioridad paterna, en vez de abrirme a la verdad de que mi hija está luchando por expresarse, por respetar su conciencia, de que algo tiene que cambiar entre nosotras y por considerar que juntas podríamos descubrir la manera de mejorar las cosas. Durante nuestra plática, en realidad, nunca se me ocurrió que ella fuera algo más que una compañera inferior. Ouch. Tal vez esta tarde tengo una nueva oportunidad, o tal vez no. Ese momento ya pasó. Aún mientras conservo mi ritmo de marcha aeróbica, en mi corazón se enreda una extraña mezcla de aguda tristeza junto con una condena de mí misma y un profundo suspiro. Así sea. Estoy de vuelta frente a nuestro buzón en Seven Oaks, en donde dejo mi bolsa anaranjada llena de basura para que la recoja el servicio de la limpieza de la autopista. Ahora soy libre para caminar de vuelta a casa, para sentir el piso del bosque humedecido y esponjoso por la escarcha derretida, lleno de mi olor favorito de hojas integrándose a la tierra. Al dejar mi carga anaranjada me pregunto, ¿cuántas cargas interiores dejo con cada respiración, con cada paso en dirección de mi casa? La cantidad que es y no más. Después de todo, soy simplemente Susan. Aceptar
nuestras dualidades. Mientras camino por una carretera en un campo preguntándome ¿quién soy? Siento en mí a un místico de la naturaleza, armonizándose con una presencia en el bosque. También descubro una niña ansiosa que todavía necesita darle gusto a su papá. Admito la existencia de una mente ego que juzga a quienes tiran la basura y a nuestra cultura llena de sueños y artículos desechables, aunque también descubro dentro de mí a la conciencia de quienes tiran la basura. Al saludar a mi amiga afroamericana, me percato de mi piel blanca y de mi alma multicolor. Soy una madre consciente preocupada por el inconsciente intercambio con mi hija. Y luego, en un momento de gracia, no soy absolutamente nada, solo un espacio a través del cual puede fluir el asombro en armonía con el pasto escarchado de mediados de enero al lado de una carretera rural. ¿Cuál es la verdadera Susan? ¿Acaso es ese momento lleno de asombro en el cual no existe una Susan separada, sino solo el entramado sin costuras de la vida en la que se entreteje mi conciencia? ¿O acaso soy esa mente ego llena de juicios de reprobación y crítica hacia otros viajeros que pasan por esta carretera? Con seguridad, soy las dos. El vaho que sale de mi boca y los recuerdos de cigarros de dulce me traen una súbita inundación de amorosa conexión con mi hija. Y sin embargo, momentos más tarde, recuerdo una Susan perdida en un rollo de control materno. ¿Soy una buena o soy una mala madre? Es seguro que también soy ambas cosas. Soy una persona limitada por mi identidad externa de mujer blanca americana o soy un alma cuya experiencia va más allá de esta específica envoltura exterior. Con seguridad, ambas otra vez. Siempre que contesto la pregunta ¿quién soy?, la respuesta necesariamente es parcial y limitada. Incluso si estoy sentada en un lugar abierto, sintiéndome unida a toda la vida, eso también pasará, y pronto me experimentaré como un fragmento desconectado, prueba de mi imperfecta naturaleza humana. El eternamente cambiante flujo de la experiencia interior que tengo disponible se congela en cuanto le pongo una etiqueta a alguna de estas experiencias. Generalmente solo las que apruebo, para decir, ah, esta soy yo, y todas las demás que yo no apruebo, ah, esas no soy yo. Todos los caminos espirituales y psicológicos son intentos por responder la pregunta, ¿quién soy? Diferentes caminos enfocan diferentes niveles de conciencia y diferentes partes de la totalidad de nuestra experiencia como seres humanos. El trabajo psicológico nos ayuda a integrar el niño interior y a fortalecer un ego positivo. Aún algún trabajo espiritual nos ayudará a desarrollar nuestra intuición para entrar en dominios chamánicos y transpersonales. Otras prácticas de meditación ayudarán al desarrollo de nuestra capacidad para quitar a nuestros egos separados del camino y así poder experimentar nuestra armonía innata con la vida de manera directa. Todo trabajo interior es válido cuando ayuda a profundizar nuestra experiencia y por esa vía nuestra comprensión de la pregunta ¿quién soy? Pero el trabajo que trata de congelarnos en una sola respuesta a la pregunta no es útil para la tarea de evolución, que consiste en acrecentar nuestras ideas acerca de lo que significa ser humano.
Ahí, comentario mío. De hecho, aquí me gustaría incorporar un poco de la idea de Sergi Torres o Eckhart Tolle, en el cual no es posible condensar, agarrar, mutilar, atrapar la experiencia humana, que es una experiencia en una idea. La mente, la parte intelectual, nos sirve para conceptualizar. Ningún concepto, por más elaborado que pueda ser, va a lograr hacerle justicia a una experiencia. Es como de tratar de explicarle a alguien qué es un beso, o tratar de explicarle a alguien a qué sabe el mango. No importa la cantidad de conceptos, por más enriquecidos o complejos que sean, una experiencia siempre será infinitamente más profunda que una idea o un concepto. Por lo tanto, para mí el objetivo sería tener una gran cantidad de conceptos, sí, qué hermoso, para darnos cuenta que ningún concepto somos nosotros, y nosotros somos el continuo de una experiencia. Nosotros somos una experiencia continuada que sucede en el único lugar que existe, y ese lugar es el aquí y el ahora. No se puede experimentar el pasado, no se puede experimentar el futuro. Tú eres eso que está experimentando su aquí y ahora. Desde ahí es importante que tus ideas y tus conceptos no limiten la experiencia de estar siendo tú. Listo, continúo con la lectura. Pero el trabajo que trata de congelarnos en una sola respuesta a la pregunta no es útil para la tarea de evolución, que consiste en acrecentar nuestras ideas acerca de lo que significa ser humano. Cuando nos dicen que somos unos pecadores terribles, nos encerramos en una oscura y limitada identidad basada en el rechazo de uno mismo. Pero cuando nos dan una respuesta contraria diciendo que en realidad somos ángeles disfrazados, también es posible que estemos dejando de considerar partes de nosotros y negando nuestra oscuridad. Es seguro que somos las dos cosas. Somos ángeles y pecadores y muchísimo más. Es muy difícil contener en nuestra conciencia todas las contradicciones de ser humanos. Con facilidad caemos en la tentación de simplificar excesivamente nuestra experiencia. Cuando vemos nuestros defectos, perdemos de vista nuestra magnificencia. Cuando reconocemos nuestra belleza, olvidamos nuestro dolor y nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, ambos extremos, junto con todo lo que hay entre los dos, son parte de la experiencia humana, nuestra experiencia, nuestra verdadera naturaleza como seres humanos y espirituales. Como especie, hemos desarrollado una increíble capacidad para hacer preguntas sin precedente acerca de nosotros mismos, pero también, como especie, constantemente tratamos de definir y por lo tanto restringir nuestra complejidad. Nuestras mentes todavía están limitadas por la ilusión dualista de que tenemos que ser esto o aquello. Nos definimos a nosotros mismos y a los demás en términos de las dualidades que nuestras mentes han sido estructuradas para reconocer. Nos etiquetamos y etiquetamos a los otros, ya sea como gente feliz o infeliz, sana o enferma, gente en la que se puede confiar o gente que no es confiable. Tratamos de poner etiquetas y de tener respuestas definitivas acerca de nosotros que mantengan nuestra identidad segura y fija. Todos somos como niños que miran una obra de Shakespeare. Cuando nos asustamos ante la cólera del rey, Lear en La ciénaga tormentosa
Inmediatamente tratamos de saber si es un tipo bueno o es un tipo malo, como si contestar la pregunta de manera definitiva pudiera calmar la ansiedad básica de nuestra compleja naturaleza que nos hace al mismo tiempo buenos y malos. Necesitamos educar poco a poco nuestras mentes inmaduras y dualistas para que puedan abarcar la totalidad de la experiencia humana, para trascender el pensamiento de esto o lo otro, para permitir que aflore la sabiduría de ambos, para permitir que aflore la sabiduría del y. Ese es el próximo salto en la evolución de nuestra especie. Comentario. Realmente el ego es nuestra capacidad que tenemos. Bueno, definir ego. Definición de ego es capacidad psicológica superior que sirve para definirnos. O sea, capacidad psicológica superior que contesta vehementemente la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Tu ser no requiere una idea de quién eres. Tú ya eres. Por lo tanto, cuando vamos madurando un ego, es un ego que permite que no haya respuesta a ello. Es un ego que empieza a incluir. Soy bueno y también soy malo. Soy flojo y también soy enfocado. Soy amoroso y también soy egoísta. Soy, etcétera, infinidad. Eso es ir entrenando el ego. El ego es una herramienta que tienes tú. El ego es la capacidad que te sirve para identificarte y desidentificarte. El problema de esto es cuando sustituimos nuestra experiencia humana por una idea de lo que somos. Y ahí es cuando la experiencia humana se traba, se atora. La idea es entrenar nuestra parte de conciencia o espiritual para que no se quede congelada en ninguna etiqueta que le guste a nuestro ego. El ego es esa parte que se va a esforzar por congelarse en etiquetas para mantener una identidad segura. Tú no estarás seguro en ninguna identidad. Tu ego es el que permanece seguro ante la identidad. Es el que busca de forma vehemente esa identidad. Continúo con la lectura. En el plano social, necesitamos retar la mentalidad de esto o lo otro que ha producido guerras, lo mismo que la propia mentalidad de la guerra que hace que nuestras relaciones con la gente se reduzcan a la simplificación de ver a todos, ya sea como aliados o como enemigos. Esa mentalidad del yo versus el otro también es central en la crisis planetaria de la explotación ecológica, pues en ella vemos a los humanos como algo separado de la Tierra, en vez de como una parte de la matriz en la cual nosotros y las futuras generaciones tendremos que vivir en armonía si es que habremos de seguir floreciendo. Tenemos que entender que nuestro bienestar como individuos y como especie depende de un respeto sano y de una conexión con el resto de los seres humanos y con las especies no humanas con quienes compartimos este planeta. Esta comprensión expandida de la interconexión comienza por admitir la verdad de nuestra propia naturaleza compleja. Cuando aceptemos esas características negativas dentro de nosotros que solemos proyectar sobre los otros, tendremos menos enemigos. Comento, pa' pronto esto quiere decir que cuando eso que proyectas negativo en los demás logres reconocer que también está en ti, dejarás de estar en guerra en ello para buscar integrarlo y buscar darle un lugar de amor. O sea, dejar de luchar contra eso. En ese punto, cuando dejes de hacerle la guerra a lo que te provoca guerra, iniciará la paz. Pero la paz no surge cuando peleas contra algo. La paz surge cuando incluyes las cosas. Sigo la lectura. Cuando nos demos la posibilidad
de expandir nuestras fronteras individuales a fin de incluir la identidad con otros seres humanos y con la naturaleza, entonces seremos capaces de vivir en armonía con la totalidad de la vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya no será una obligación moral, sino una invitación a ver la vida como realmente es. Se nos pide que realicemos la expansión de nuestra conciencia, de ser a fin de incluir a nuestros semejantes, para que sepamos amar a nuestro prójimo, para que sepamos que amar a nuestro prójimo es amarnos a nosotros mismos y viceversa. El amor es la experiencia que expande nuestras fronteras del aparente interés individual a fin de incluir más y más de lo que anteriormente se hallaba fuera de nosotros, como otro. Inversamente, cuando aprendamos a amar todo de lo que hay en el interior de nuestro ser individual, a no rechazar nada de lo que hay dentro de nosotros, entonces ahí será fácil amar a nuestro prójimo y a la tierra que nos alberga a todos. La expansión de la comprensión de nosotros mismos debe empezar por volvernos verdaderamente honestos con nosotros mismos, especialmente acerca de nuestras negatividades y defectos personales. Comentario. Justamente, el trabajo interno es descubrir el infinito universo que habita dentro de nosotros y aceptarlo con todos los matices, con toda la dificultad, con todo lo que hay dentro de nosotros. Que la realidad es que vemos el mundo como somos nosotros, por lo tanto, todas aquellas injurias, infamias, aquello despreciable y pueril de la existencia humana que tú logras percibir y conceptualizar, también está dentro de ti, porque tú eres quien lo percibe y lo conceptualiza. Un gato no ve asesinatos, no ve violaciones, no ve nada de eso porque no está dentro de sí mismo, o en su defecto, no le causa conflicto que habite dentro de sí mismo. En cambio, en nuestro humano, nuestro humano se la pasa etiquetando de bueno y malo para crear una idea de seguridad. Lo bueno es aquello que me da seguridad. Lo malo es aquello que es perverso y puede destruir. Sin embargo, cuando aceptemos nuestra efímera existencia humana, nuestra real vulnerabilidad, donde en un día cualquiera te puedes resbalar en la ducha y morir, te das cuenta que lo malo es parte de la vida, porque acaba con tu vida, así de fácil, como es natural que la vida acabe instante a instante, porque en cada instante que la vida termina, la vida vuelve a nacer, porque ese es el continuum de la conciencia, es eterna. Por lo tanto, nada amenaza tu existencia y la muerte se vuelve una experiencia más. En ese punto nos damos cuenta que no existe lo bueno y lo malo, existe una sucesión infinita de experiencia que nuestra conciencia observa. Y ahí es cuando toda dualidad se puede integrar en una unidad, la unidad de la experiencia presente. Pero para esto, el camino paso a paso es ir reconociendo lentamente, paso a paso y con todo nuestro amor y paciencia, nuestro amor y compasión, paso a paso, cada parte oscura que no te guste de ti y por lo tanto de tu entorno. Continuamos con la lectura. Aceptar nuestra imperfecta naturaleza humana. Ser humano significa tener defectos, no ser perfecto.
Todos cometemos errores. En ocasiones, llegamos a herir a la gente más querida y a veces nos comportamos verdaderamente mal. Sin embargo, esta sencilla verdad nos parece algo difícil de aceptar. Al percatarme de que he lastimado a mi hija en un descuidado intercambio, me tenso internamente, como si tratara de repeler el dolor inevitable que forma parte de la conciencia de mis actos. Pero somos aún más renuentes a aceptar ese tipo de mensajes cuando vienen de otras personas. Nuestras defensas se incrementan de inmediato, como si nuestra persona física estuviera siendo atacada. En efecto, se trata del mismo tipo de defensa fisiológica de combate y huida, adecuada a situaciones en las que existe una amenaza inmediata a nuestra integridad física, que se pone en marcha con el fin de proteger la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Esta actitud nos hace temer, esta actitud nos hace tener que aparentar ser buenos y tener la razón, en vez de aceptar que estamos equivocados o que somos malos. Escapamos de la vista de nuestros errores y defectos porque son una parte dolorosa, aunque inevitable, de la persona que somos. Pero solo al dejar de lado mi perfeccionismo, puedo sentir la simple tristeza de haber lastimado a mi hija. Respiro hondo, relajo, relajo mis defensas automáticas y simplemente siento el dolor. Solo entonces puedo experimentar el perdón y alcanzar un nivel más profundo de autoaceptación. Comento, cuando nos encasillamos en el perdóname, perdóname, quiero responderte porque no puedo aceptar que te haya lastimado, es porque estamos negando el dolor propio y el dolor ajeno. Al negar el dolor propio y ajeno entramos en un frenesí por intentar salvarnos de una experiencia más. Esta experiencia es el dolor natural del contacto de seres humanos que somos imperfectos y que estamos en un proceso de evolución constante. Continúo con la lectura y alcanzar un nivel más profundo de autoaceptación. Cuando negamos nuestras fallas y nuestro egoísmo, permanecemos atrapados en el intento de parecer mejores de lo que somos y de culpar a algo o a alguien más de las dificultades que enfrentamos. No es mi culpa. Es el primer grito del niño que hay en nosotros cada vez que somos enfrentados a nuestros errores. Cuando sucede algo desagradable, interiormente respondemos como el pequeño niño que oyó la voz de su mamá llamándolo después de que un temblor sacudió su casa. Su primera respuesta es, yo no fui mamá, lo juro. El niño, dentro de nosotros, teme que reconocer nuestras características malas o imperfectas signifique que somos malos o que somos terriblemente malos, lo cual provocará el juicio y el rechazo de los otros, ya sean padres, padres imaginarios, familia, amistades, etc. Y sentir este rechazo de los otros que imaginamos que son responsables de nuestro bienestar es algo muy difícil. A partir del miedo que tenemos de nuestro ser imperfecto, creamos un ser enmascarado, un ser idealizado, el ser que pensamos que deberíamos ser, en vez de admitir al ser humano imperfecto que somos. Cuando alguien nos pregunta, todos respondemos rápidamente que estamos muy bien, independientemente de si estamos deprimidos por la última crítica que nos hizo nuestro jefe en el trabajo o encantados por el último éxito que tuvimos en los negocios. Siempre estamos listos para asegurarnos a nosotros mismos y a los demás, estoy bien, soy competente,
puedo manejar perfectamente esta situación, sin importar qué tan necesitados o infelices nos sentimos de verdad. Aquí comento, me regreso un poquito al comentario. Es importante saber que esa búsqueda de perfección interna que tenemos no es nada más porque suena bonito ser perfectos. La búsqueda de perfección interna también es muy importante porque asociamos que al ser perfecto somos amables, o sea, que es fácil que los demás nos amen, porque en el fondo nosotros, todos los seres humanos, compartimos una característica muy básica y simple, que es una profunda y real necesidad de amar y de ser amados. Entonces, asociamos la necesidad de perfección con la necesidad de ser amados, y es ahí cuando colapsa todo, porque no podemos ser perfectos, pero podemos aceptarnos imperfectos y así amar de forma imperfecta. Y cuando tú aprendas a amar la imperfección, dejarás de juzgar severamente a los otros por sus defectos y sabrás que puedes ser amado con todos tus defectos. Es ahí cuando dejas de asociar la perfección con el amor. Y en la perfección obviamente no puede ser malo. Muy bien, continúo con la lectura. Cuando era niña me portaba bien y hacía todo bien con el fin de ganarme el amor y garantizar la aprobación de mi padre. Esa máscara todavía aparece y aparece en la mujer adulta que soy, siempre que me veo a mí misma haciendo el bien y, por lo tanto, mejor que los demás, tal como sucedió cuando recogía la basura que tiraron otras personas. Ya sea que hayamos creado una máscara de un niño bueno o de una niña buena, o de un hombre o mujer poderosos, o de un estudiante perseverante, o un profesor seguro de sí mismo, o de un niño dependiente, o un adulto competente, o un incauto buscador, o quizá un cínico mundano. Nuestras máscaras son un intento por elevarnos por encima de nuestros defectos y nuestro dolor, por negar que somos iguales a todos y que desde ahí somos insignificantes y a la vez magnífico. La máscara es un intento por elevarnos de nuestros defectos y de nuestro dolor, por negar que somos iguales a todos. Comento pequeñamente. Nuestro ego no tolera ser igual a todos. Nuestro ego o quiere ser la víctima más grande o la persona más importante o etcétera. Tu ego siempre quiere tener un rol para sentirse seguro detrás del rol. Continúo. Creamos una máscara cada vez que tratamos de dar la imagen de alguien más amoroso o más poderoso o más competente o más dependiente, más compasivo, más cínico de lo que son en realidad los sentimientos y las motivaciones que estamos experimentando en este momento. Comento, aquí es divertido, una máscara que está de moda es la máscara de la autenticidad, la máscara de ser quien realmente soy yo mismo. Si lo pensamos es absurdo, porque quien eres realmente es el resultado de no esforzarte por nada, simplemente permitir que sea lo que ocurre. En cuanto intentas ser auténtico, lo último que eres es auténtico. Otra máscara también que está de moda es la máscara del espiritual. Y entonces te esfuerzas por ser espiritual, pero como todas las máscaras, es un intento por esconder algo en el fondo, esconder un dolor o una tristeza. En fin, continúo. Tratar de evitar nuestra verdadera experiencia en cada momento conlleva un desperdicio de energía que puede ser recuperada con el mismo acto de decidir abrirnos a la verdad de nosotros mismos, tal y como somos en cada instante, abrirnos a la experiencia
de estar siendo lo que estamos siendo en ese instante. Semejante aceptación de uno mismo implica la comprensión de nuestra necesidad de una máscara, la cual ha sido creada por la necesidad que tiene el niño, que hay en cada uno, que hay en nosotros. Esperen, me perdí. Por nuestra necesidad de una máscara, la cual ha sido creada por la necesidad que tiene el niño, que hay en nosotros, de establecer una personalidad aceptable cuando nuestra autoestima se siente frágil y amenazada. Al profundizar en nuestro compromiso de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, desarrollamos una base más confiable para la autoestima. Pensar cosas buenas de nosotros deja de depender de alcanzar las irreales exigencias de una máscara perfeccionista y se fundamenta en el valor de enfrentar nuestra imperfecta naturaleza actual. La inmensidad de nuestro potencial humano puede ser nuestro solo si empezamos por atrevernos a ser exacta y únicamente lo que somos en cada momento, sin importar qué tan pequeños, temerosos, grandiosos o santos seamos temporalmente. Si no tratas de ser más de lo que eres, ¿te atreverías a ser todo lo que eres? Estas palabras me fueron dichas hace años por el guía y todavía hoy me siguen guiando. Comento, el final, al final se trata de dejar de buscar una idea que fortalezca nuestra autoestima, porque a final de cuentas una etiqueta personal, una máscara personal, es una idea en la cual sostienes tu seguridad y observa lo desastroso que es esto. Estás basando tu seguridad en una idea que crea una máscara que fundamenta el rechazo a ti mismo. Repito más detenidamente, basas tu seguridad en el rechazo a ti mismo. Basas tu autoestima en rechazar la experiencia que no te gusta que estás haciendo. Nosotros como seres humanos somos la experiencia que estamos experimentando, sea muerte, sea tristeza, sea dolor, sea desesperación, sea amor, sea unión, sea aceptación, sea perdón, sea gracia, sea voluntad, sea unión, sea lo que sea que sea. Nosotros estamos siendo una experiencia. Imagínate lo terrible que es basar tu seguridad en el rechazo a ti. Nada bueno puede surgir, al contrario, la vida se va a encargar de despedazar una y otra vez, las veces que sean necesarias, esa falsa seguridad, porque esa falsa seguridad va a estar cimentada en algo que no eres, y la vida siempre va a tratar de que tú seas quien realmente eres. Por lo tanto, cuando conoces esto, puede empezar una verdadera autoestima. Y esta verdadera autoestima se basa en la fortaleza interna de aceptar cualquier experiencia que vaya surgiendo en ti, por más poderosa, profunda, dolorosa que ésta sea. Y en esta experiencia, que tengas la fuerza de no necesitar esconderte tras una idea, tras un concepto, tras una máscara. Esos, queridos compañeros míos, es una real autoestima y es la fortaleza verdadera de nosotros de forma interna y profunda. Continuamos con la lectura. Despertar nuestro potencial espiritual. Ser humanos también significa que tenemos la posibilidad de experimentar una plenitud y perfección inherentes en el interior de nosotros. Podemos saber que somos uno con la fuerza vital, con el Espíritu, con Dios. Mientras caminaba por la carretera, me di cuenta de que el acto de recoger la basura
se había convertido en un esfuerzo por ser buena, que me mantenía encerrada en mi identificación con mi máscara de niña buena. En cuanto pude abandonar esa autocentrada idea de mí misma, pude vaciarme, adquiriendo una importancia no mayor a la de la escena de las vacas rumiantes que había del otro lado de la cerca, o el resplandeciente pasto junto a mis pies. Entonces, pude estar abierta a la experiencia de fundir mi ser en la belleza y en la perfección del momento que temporalmente hizo desaparecer mi separación y expandir mi sentido del ser en armonía con la totalidad de la vida. Podemos sentir que somos uno con todo lo que existe, una expresión individual del espíritu universal que se mueve a través de todas las cosas. La mayoría de las religiones y de las tradiciones místicas de todas las religiones reconocen nuestra divinidad esencial como aquello que constituye nuestra verdadera naturaleza, ser divino, naturaleza búdica o ser crístico. Son diferentes nombres que damos al ser superior o poder superior que existe dentro de cada ser humano. Hay en nosotros una plenitud escondida detrás de la experiencia de fragmentación y separación que comúnmente tenemos de nuestro ser. Somos muchísimo más de lo que pensamos en cada momento, ya sea que seamos o no conscientes de nuestra vastedad interior. Nos extendemos más allá de lo que conocemos de nuestro ser y más profundamente que nuestra personalidad actual. El asunto de estimular nuestra autoestima se vuelve algo más amplio al convertirse en una búsqueda de lo que es el ser de cada uno. En esa búsqueda descubriremos identidades interiores de mucho mayor dignidad y nobleza espiritual de lo que imaginamos posible. Podemos experimentar estados de conciencia en donde sabemos que cada momento de nuestra experiencia es una expresión perfecta de una plenitud mucho más grande de lo que jamás hayamos imaginado. El núcleo de tu más profundo ser, en el núcleo de tu más profundo ser, encontrarás la presencia eterna de Dios. En el interior hay un universo en el cual todo está bien y no hay nada que temer. Ahí encontrarás la sensación de integridad y de vida eterna, junto con el poder de sanar y la satisfacción emocional de un nivel de profundidad inimaginable. Conferencia del Guía, parte 200. El sentimiento cósmico. Pero al igual que nos defendemos en contra de la posibilidad de conocer nuestro imperfecto ser humano, a causa del miedo de no ser nada más que nuestras limitaciones y nuestras carencias, igualmente nos defendemos en contra del conocimiento de nuestro ser inherentemente divino, debido al miedo que tenemos de perder la cómoda y limitada idea que tenemos de quién somos. Hemos llegado a creer que nuestra limitada personalidad humana encierra en la superficie de nuestra piel. Ah, hemos llegado a creer que nuestra limitada personalidad humana, encerrada en la superficie de nuestra piel, es nuestra identidad. Y por eso nos resistimos a saber que somos algo más. Vivimos en la superficie de la vida, identificando nuestro ser con nuestra experiencia de separación y aislamiento. Tenemos miedo de hundirnos en las profundidades de nuestros seres, en donde en realidad somos mucho más que la experiencia común que tenemos de nosotros mismos. Tememos el reconocimiento de nuestros defectos y de nuestras negatividades inconscientes, porque esa conciencia sacude nuestro orgullo
y nuestra identificación con las pretensiones de la máscara. Pero tenemos el mismo miedo de despertar al inconsciente, ser positivo y expandido, porque no queremos poner en duda nuestro universo conocido o desilusionarnos al desear más de lo que podemos obtener. Así las cosas. El miedo y el orgullo restringen los perímetros personales de nuestra experiencia y hacen que nuestra conciencia siga fragmentada y parcial. La realidad, la realidad que experimentas como seres humanos en este plano humano es un aspecto infinitesimalmente fragmentario de la realidad total. Cuando la conciencia no está conectada con el significado profundo de las cosas, la vida tiene que ser una lucha. Esto se aplica a todos los seres humanos, de menos en cierta medida, pues incluso los individuos más conscientes y desarrollados tienen periodos en los que también ellos se pierden en el marasmo de su propia inconexión y falta de entendimiento. De modo que vivimos la mayor parte de nuestra vida rodeados de defensas, construyendo paredes alrededor de nuestra conciencia con la intención de mantener allá afuera todo lo que nos amenaza y que consideramos que no forma parte de nosotros. Por un lado, rechazamos la conciencia de nuestra simple humanidad imperfecta, con sus pequeñas maldades, errores frecuentes, dolor habitual e intensa vulnerabilidad. Nos encerramos en una máscara con la esperanza de dejar los defectos y el dolor fuera de nuestra conciencia. Y, por otro lado, negamos nuestro núcleo espiritual más profundo, ahí en donde somos expresiones completas y magníficas de la totalidad. Breve comentario. Es interesante y a la vez como un misterio para muchos de nosotros entender y saber y reconocer que la misma fuerza que pones para ser ciego a tus defectos y a tus carencias, para ser ciego a esas obscuridades internas, el mismo miedo que te ocasiona toda esa obscuridad interna, es el mismo miedo que nos ocasiona nuestra más profunda perfección, esa interconexión sagrada y divina de la que todos somos parte y todos podemos acceder. Regularmente somos más conscientes del miedo al oscuro que la conciencia que le tenemos al miedo que da la divinidad completa. Y la respuesta del por qué es simple. El ego, que es lo que creemos ser, el ego es lo que creemos que somos. Entonces, tu ego tiene el mismo miedo de dejar de ser bueno porque qué tal que es malo. El mismo miedo que tiene de dejar de ser bueno porque qué tal que no es nada, porque es una gota dentro de un vasto océano. A fin de cuentas, la gota tendría que desaparecer para fundirse con el océano, aunque sea por un breve instante. Ese breve instante en el que la gota se funde, aunque sea con otra gota, se le llama plenitud sexual, se le llama orgasmo profundo, que también da miedo, porque es el instante donde tu ego quiere defenderse, porque cree que defenderse es defender lo que es, porque qué miedo dejar de ser. Sin embargo, es imposible que dejemos de ser, porque somos experiencia, no somos pensamiento, ni la idea que tenemos de nosotros, porque a fin de cuentas, la idea de nosotros es un pensamiento más. Continuamos con la lectura. Siguiente subtítulo. Subtítulo. Expandir nuestra sensación del ser. El trabajo espiritual es la disciplina a través de la cual lenta y constantemente expandimos las fronteras del ser, a fin de integrar nuestra conciencia cada vez más y más acerca de quién somos. Se requiere dedicación y valor
para poder expandir nuestra idea acerca de nosotros. Tenemos que estar decididos a quitar nuestras defensas en contra del dolor enterrado si es que habremos de crecer. Comentario. Se requiere dedicación y valor no solo para expandir nuestra idea de nosotros mismos, sino que la experiencia del ser deje de ser una idea. Se requiere valor y haber enfrentado muchos dolores para abrirte la experiencia como sea que ésta venga. Continúo con la lectura. Harriet estaba explorando su resistencia a expandir su idea acerca de sí misma. Podía sentir una pared interior, un rígido y retador no, a conocerse a algo diferente a como se había conocido, al adulto férreamente competente o a la niña deprimida y perdida. Estas dos identidades le resultaban familiares. Todo lo demás era desconocido y atemorizante. En una visualización guiada, podía ver su mente pensante como un centinela que se paraba encima de una gran pared de piedras grises que rodeaban el territorio conocido de su ser y que le decía que no debía aventurarse hacia territorios peligrosos del sentimiento o del espíritu. Cada vez que sentía el más mínimo impulso para enriquecer su vida, el centinela expresaba su orden: ¡Cuidado! Eso es un territorio peligroso. Vuelve al interior de la fortaleza que conoces. Nunca podrás, nunca podrás sobrevivir allá afuera. Sin embargo, Harriet podía recordar que hacía mucho tiempo, cuando era una niña pequeña, vivía en un mundo muy diferente. Era un mundo mágico y luminoso, en donde los ositos de peluche hablaban, en donde tomaba el té con sus alegres amigos imaginarios, y en donde los bosques brillaban con la vida espiritual. El mundo de entonces era seguro. Papá y mamá estaban ahí para protegerla, así que no necesitaba de una pared ni de un centinela. También podía recordar cuándo fue que su mundo feliz y luminoso se convirtió en una oscuridad total e inexplicable. El evento que provocó todo fue la muerte del papá de Harriet, cuando ella solo tenía 6 años. Después de la muerte de su padre, su madre se volvió bastante inestable y emocionalmente dependiente. La seguridad de la pequeña Harriet se vio amenazada y la luz se apagó dentro de su mundo psíquico. Había tomado la decisión inconsciente de crecer tan pronto como fuera posible para sobrevivir ante tan terrible pérdida. Suprimió su pena y se obligó a actuar como el adulto competente que su madre necesitaba. Harriet empezó a ver que sus sentimientos y su sensación del ser se habían congelado en el momento de la muerte de su padre. Inconscientemente, tomó la decisión de aplacar su mundo emocional y pintarlo de gris, vivir dentro de la fortaleza segura de su depresión. Inconscientemente, había llegado a la conclusión de que su luminosa y vital exaltación era insegura porque la hacía muy vulnerable a la terrible y negra desilusión. Era mejor acabar con todos los extremos emocionales. Construyó la pared e invitó al centinela para que fuera el protector de sus vulnerables sentimientos, el guardián de sus defensas. Esa largamente olvidada decisión ahora aparecía en el centro del escenario. En una sesión de pathwork conmigo, Harriet habló con el centinela como si se tratara de otra persona y le dio las gracias por haberla protegido de sus sentimientos y de su conciencia, de cosas que podían haberla abrumado mientras era niña. Luego, le pidió que le permitiera aventurarse más allá de las estrechas fronteras del ser que había conocido. Le dijo que ahora que ya había crecido de verdad y que tenía un ego suficientemente fuerte para arriesgarse a caer en el temido abismo de los sentimientos, ahora tenía fe
en que podía aterrizar a salvo en el fondo del pozo que anteriormente le hubiera significado un aniquilamiento seguro. Harriet se permitió expresar la energía de su dolor y de su cólera. Lloró y se enojó. Ahora tenía el valor de abrazar y aceptar a su ser emocional, con todo el enojo, con toda la tristeza y el dolor que implicaban. Al abrirse a sus sentimientos profundos, se sintió inundada de luminosidad y esperanza. Poco a poco estaba recuperando la inocencia y apertura infantiles que había detrás del terrible sufrimiento por la muerte de su padre. La pared se volvería a cerrar, pero ya nunca con tanta fuerza como antes. Cada vez que se abría a su dolor o a su anhelo, su vida se volvía un poco menos gris y prohibitiva de lo que había sido hasta ahora. Nuestra experiencia de la vida es un reflejo exacto de quien somos en el interior. Uy, esperen, lo voy a repetir 3 veces y lo explico. Nuestra experiencia de la vida es un reflejo exacto de quien somos en el interior. Nuestra experiencia de la vida es un reflejo exacto de quien somos en el interior. O sea, todas tus relaciones, tu trabajo, tus problemas, tus sentimientos, tus pensamientos, cómo percibes el mundo, todo lo que pasa a tu alrededor es un reflejo exacto de quien somos en el interior. Sé que esto es muy difícil de aceptar porque nos volvería responsables absolutos de la experiencia que experimentamos. Pero al final es ahí donde radica un gran poder también. En fin, continúo. Siempre que nuestra vida está restringida y es insatisfactoria, necesitamos profundizar dentro de nuestro territorio interior a fin de descubrir en dónde hemos congelado nuestro potencial para tener una experiencia más rica. Cada vez que expandimos nuestro territorio interior, nuestra vida exterior se expande. Nuestro mejor maestro espiritual siempre es la vida que tenemos justo frente a nosotros. Repito, nuestro mejor maestro espiritual siempre es la vida que tenemos justo frente a nosotros. Nuestras más importantes lecciones espirituales siempre vienen de nuestra experiencia cotidiana y vital. Para expandir nuestra vida, tenemos que estar decididos a entrar en lo desconocido que hay dentro de nosotros. Al inicio, siempre resulta atemorizante ir más allá de los límites actuales de nuestro ego. Los nuevos territorios nos son extraños, ajenos y desconocidos. El ego vive bajo la desilusión de que mantenerse dentro de los estrechos límites del territorio conocido es algo fácil, relajante y que no requiere esfuerzo. Esa sensación es una ilusión, porque el estado de estancamiento en realidad está lleno de esfuerzo. El estancamiento requiere de una enorme cantidad de esfuerzo, por lo general inconsciente, dirigido a mantener la resistencia en contra de la inclinación natural del alma a crecer. Conferencia del Guía, parte 199. Comento. Es interesante, y en este libro lo vamos a ver constantemente, cómo al liberar una dualidad, en automático se libera la otra. O sea, cómo liberamos el dolor que según esto intelectualmente nos tenía deprimidos, cómo al aceptar ese dolor profundamente, en automático surge la alegría. Cómo al aceptar la ira, en automático surge la bondad y la compasión natural. Es importante saber que nuestros territorios internos están llenos de dualidades que se compensan mutuamente y la capacidad para enfrentar en una es la libertad para el otra, ya que son caras de la misma moneda. A mí me sorprende constantemente, bueno, no me sorprende, pero me maravillo en el consultorio al ver constantemente cómo hay personas que tienen duelos gigantes
y le tienen miedo a la tristeza porque dicen, es que llevo años deprimido. ¿Cómo es posible que al tocar mi dolor vaya a sentirme mejor? Llevo años tocando dolor, llevo años llorando. Pero al seguir cierta línea con ciertos parámetros, llegamos a experimentar un dolor que es profundamente liberador. Y es maravilloso cómo después de ese dolor profundamente liberador, sin ningún esfuerzo, emerge una alegría natural, emerge una alegría y una dicha natural hacia la vida. Y me encanta decirles, oye, ¿te reíste? Me dicen, sí, ¿por qué? Y les digo, ¿notas? ¿Te tuviste que esforzar para estar contento? No. Y yo, ahí está, llevas años esforzándote por alegría y ahorita, sin ningún esfuerzo, surge una alegría espontánea. Ese es el vaivén del péndulo, ley del ritmo para los que conozcan el Kybalión, vaivén del péndulo, que el mismo movimiento a la derecha va a ser el movimiento a la izquierda. ¿Qué pasó? Desestancaste tus sentimientos que te mantenían atascado y la vida fluye naturalmente hacia la alegría, que es lo que siempre había tocado, pero tú no permitías por mantener tu tristeza estancada. Muy bien, continuamos con la lectura. La lectura. Honrar nuestro anhelo espiritual. El llamado del alma para crecer espiritualmente nos llega en la forma de nuestros anhelos personales. Todo ser humano anhela algo que piensa que puede hacer que su vida sea más satisfactoria. Eso puede llegar como el anhelo de un profundo compañerismo con la pareja, de un trabajo interesante o de una familia en la que abunda el amor. O bien, nuestros deseos se enfocan hacia la satisfacción espiritual, hacia una relación más profunda con Dios, con Cristo o con la tierra. Detrás de estos deseos específicos está el sentimiento o sensación de que seguramente existe un estado de conciencia más satisfactorio y una mayor capacidad de experimentar la vida. En última instancia, todos los anhelos son lo mismo: experimentar una amorosa relación con el ser, con los demás, con nuestro medio ambiente y con Dios. Tal vez nos avergonzamos de nuestro anhelo porque nos enfrenta a la sensación de nuestra vulnerabilidad, tal como nos sentíamos cuando niños al ver que nuestros anhelos se frustraban e incluso eran aplastados. Tal vez tememos nuestro anhelo porque nos abra la posibilidad de la desilusión. No obstante, solo al despertar y honrar nuestro anhelo, tendremos la motivación necesaria para hacer el trabajo interior necesario y así expandir nuestra vida. La mayoría de nuestros anhelos pueden ser expresados como el deseo de amar, al ser, a otra persona, al trabajo, la naturaleza, a Dios, en fin, el deseo de amar y de ser amados por nuestro ser amados por otra persona, ser amados por Dios, por nuestro entorno. El primer paso es aprender a amarnos y a ser amados por nosotros mismos. Así es como podemos echar los cimientos sobre los cuales se dará la satisfacción de todos nuestros anhelos. Aprendemos a identificarnos con alguna parte de nosotros que amamos y luego a dirigir ese amor a las partes de nosotros que pensamos que no merecen ser amadas. Aprender a amarnos y a aceptar todo lo que somos es la primera y constante herramienta para sanarse a uno mismo. Nuestro anhelo de amar y de ser amados nos lleva a la expansión de nosotros y de nuestra vida, pero también tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de una estricta honestidad interior y confrontación con uno mismo, a mirar cómo nos limitamos a nosotros mismos. Aprendemos a ver cuándo y dónde hemos odiado, en vez de amar, ya sea a uno mismo o a los demás. En dónde nos limitamos a causa del miedo, a causa del orgullo. En dónde
Creemos que somos víctimas indefensas y que los otros son responsables de nuestra infelicidad. Comentario. Va pronto. En la medida en la que nosotros seamos estrictos con nosotros mismos, vamos a detectar en dónde nos dejamos de amar, en dónde iniciamos nosotros creando separación interna, porque es ahí donde podemos empezar a trabajar una unión completa. Continúo con la lectura. Tu anhelo es realista cuando partes de la premisa de que la clave de la satisfacción se encuentra dentro de ti. Cuando estás dispuesto a descubrir las actitudes que te impiden experimentar la vida de una forma satisfactoria y llena de significado. Cuando interpretas el anhelo como un mensaje del núcleo de tu ser interior que te pone sobre el camino, que te ayuda a encontrar tu verdadero ser. El camino del ser sin defensas. Antes, otro comentario. Es importante esto porque normalmente creemos que las desgracias y la negatividad surge del exterior, pero cuando iniciamos este camino, o si ya lo tienes avanzado, es impresionante cuánto juicio, cuánto odio, cuánto desprecio, alienación, separación existe de ti hacia ti mismo. Cada vez que juzgas una experiencia, cada vez que separas un sentimiento, cada vez que haces algo así, se genera una sensación de angustia. Lo normal es creer que esa angustia es causada por los demás. Déjenme poner un ejemplo. Supongamos que una persona valiosa para ti, sea un compañero de trabajo, hijo, familiar o pareja, se te queda viendo feo y te dice un insulto, se da la vuelta y se va. Es probable que después de esa experiencia sientas tristeza y remordimiento y empieces a crear pensamientos del tipo, ¿por qué me hizo esto? ¿Qué pasó? Algo está fallando, algo hice malo, o quizá en contra del otro, él es un maldito desgraciado, ¿cómo se atreve a mí que le he dado todo? Cuales fueran que sean estos pensamientos, estos internamente ya están causando sentimientos desagradables. Normalmente lo que se hace es culpar al exterior de eso que nosotros estamos experimentando internamente. Culpamos que el otro se dio media vuelta y se fue. Culpamos esa acción de lo mal que nos sentimos. Pero, ¿es posible eso? ¿Culpar al otro por lo que nos ocurre adentro? ¿Culpar al otro por lo que nosotros pensamos? Muy probablemente la otra persona llegue tiempo después y nos diga, ¿sabes qué? Estaba súper mal, estaba teniendo un pésimo día y estallé contigo, lo siento. Eres alguien muy importante para mí, lo siento. Pero ahora no podrás perdonarlo porque alguien tiene que cargar la culpa de todo lo que tú sufriste. Y tú crees que ese sufrimiento tiene que ver con lo que te dijo el otro. Tú crees que ese sufrimiento tiene que ver con su media vuelta y su insulto. Cuando la verdad es que el sufrimiento tiene que ver con tus patrones, creencias y experiencias internas que desconoces. Si tú fueras amor absolutamente dentro de ti y esta persona se haya dado la vuelta y se fue, dirías, uff, esta experiencia duele, vamos a experimentar este dolor. Independientemente de que él haya tenido un mal día o no, no sé por qué él haya vivido lo que haya vivido, pero vamos a descubrir internamente qué ocurre. Si entonces hubieras creado una aventura y no un día desgraciado a culpa de alguien más. Porque la realidad es que el otro solo tocó un espacio interno donde a ti ya te duele. La prueba de esto es que los pensamientos y sentimientos compulsivos que generas a partir de esa acción son pensamientos y son sentimientos que tú ya conoces muy bien. Tú ya conoces el juzgar al otro. Tú ya conoces el juzgarte a ti misma o a ti mismo. Ya conoces los sentimientos de soledad, de ira, de venganza, de desprecio. Ya los conoces porque, si somos honestos,
ese tipo de patrones de pensamientos y de sentimientos son habituales en ti, son habituales en ti, y la persona lo único que hizo fue detonarlos. Continuamos con la lectura. Siguiente subtítulo. El camino del ser sin defensas. El camino hacia el ser verdadero implica aprender a abandonar tu máscara, aceptando tu inferior e imperfecta naturaleza humana y abarcando tu perfecta naturaleza espiritual superior. El crecimiento espiritual es un movimiento hacia el ser sin defensas, el ser que ni esconde nuestros defectos humanos ni niega nuestra esencia espiritual. Expandir la conciencia de uno mismo y la autoaceptación de este modo nos trae la armonía más profunda posible y la más grande satisfacción en la vida, todo lo cual nos dará la base más sólida para una auténtica autoestima. Este libro esboza una manera de aproximarse al crecimiento personal y espiritual que enfatiza la necesidad de explorar todos los opuestos y extremos de nuestra naturaleza, el diablo y el ángel, el niño vulnerable y el adulto competente, el pequeño ego y la grandeza del espíritu. Aprendemos a aceptar la multiplicidad de nuestras identidades y experiencias humanas. Aprendemos a abandonar nuestras defensas en contra de conocer todo lo que somos, a los lados de conocer todo lo que somos, los lados indeseables, tanto como de los deseables de nuestra naturaleza. A fin de recuperar nuestra humanidad, tenemos que soltar nuestra máscara defensiva y reconocer nuestra inherente limitación e imperfección humana. Para desarrollar nuestra espiritualidad, tenemos que soltar la pretensión de que ya sabemos quiénes somos y abrirnos a las vastas y desconocidas profundidades del ser. Comentario. En la medida que tú seas capaz de soltar quién crees que eres, lograrás descubrir quién realmente eres. En la medida en la que sueltes lo que crees que es el amor, podrás descubrir el amor. En la medida en la que sueltes tus ideas de la divinidad, descubrirás la divinidad. En la medida en la que sueltes todas las ideas y creencias que tengas de la vida, descubrirás la vida misma. Continuamos.